Hola de nuevo a todos y un saludo a todos nuestros seguidores. Esta vez en este tutorial vamos a enseñar cómo cambiar lo que es una pantalla táctil a una Nintendo DSi o también a la hermana mayor, la DSi XL. Las diferencias son mínimas, por lo tanto nos va a valer tanto para una como para otro modelo. A lo largo del tutorial iremos diciendo las diferencias que hay y nada, lo primero que tendremos que hacer es hacernos con un destornillador de estrella y si tenemos también a mano lo que es un punzón o algo de punta para poder quitar lo que son los taponcitos estos de plástico que tiene en la parte trasera. Como he comentado antes, pues empezamos por la parte de atrás y vamos a ver la diferencia que hay, será donde están situados lo que son los tornillos. Como podemos ver, aquí tenemos uno que está tapado con una tapita de plástico, que la vamos a quitar con el punzón. Y vemos como aquí tiene un tornillo, aquí no lo tenemos, pero bueno, está justamente debajo de esta tapa. Esa es una de las diferencias, donde están situados los tornillos. Entonces la que vamos a desmontar va a ser la DSi, ¿vale? Entonces lo primero que haremos con el destornillador estrella, vamos a ir quitando los tornillos. Primero la tapa que oculta lo que es la batería. Quitamos la tapa, vamos a quitar también la batería y vemos ya que aquí tenemos dos tornillos, que en realidad serían los dos que están aquí, pero al ser más grande, pues claro, están fuera de lo que es la tapa. Pero bueno, seguimos desmontando. Quitamos los tornillos. En este caso esta DSi, pues lo que son las tapitas estas de goma, que justamente en la DSi se encuentran al contrario que en la DSi XL. Las tapitas de goma van justamente en estos dos orificios, y en la DSi, la XL, perdón, es todo lo contrario, o sea, estos dos están al descubierto y sin embargo están ocultos este y este, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a seguir. Se queda último y se nos olvida. Vale, ya hemos quitado 2, 3, 4, 5, 6 y el pequeñito serían 7, ¿de acuerdo? Vale, lo único que tendríamos que hacer es con la mano tiramos hacia arriba y si quiere podemos meter el dedo por aquí y así vemos cómo sale. Con cuidado tiramos hacia atrás y ya tenemos la tapa fuera. Lo mismo sería, como comentaba, en la XL, ¿de acuerdo? Otra de las diferencias sería, una vez que tengamos tanto la DSi y la XL abierta, pues vemos aquí el módulo Wi-Fi, en la DSi está aquí abajo y en la XL está aquí arriba. O sea, en realidad lo que han hecho es moverlo de sitio, pero también sería lo mismo. Tendríamos que tirar un poquito hacia arriba, y lo dejamos en el lado. Quitamos la conexión del Bluetooth también. Y la dejamos así en un lado, ¿de acuerdo? Vale, lo siguiente va a ser, pues nada, vamos a ir abriendo las pestañitas de plástico en los conectores de los flex que tenemos, y una vez que lo tengamos quitado, vamos también retirando lo que es el cable. Quitamos también, este es el flex de la pantalla, quitamos el de la iluminación. Tener mucho cuidado con las pestañitas de plástico, porque si lo hacemos muy fuerte lo que vamos a hacer es sacarlas del sitio o partirlas y luego va a estar la cosa más difícil a la hora de poner lo que son las conexiones. Vale, esta de aquí también, que es el de la alimentación de la batería. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar los tornillos que sujetan la batería. Los tornillos en la DSi y en la XL pues también puede ser que estén en distintos sitios, pero bueno, en realidad van a ser los mismos tornillos. La DSi los tiene por aquí y la XL creo que tiene 3 aquí y uno aquí abajo, porque al ser la placa un poquito más grande pues vamos a encontrar un tornillo más, creo. Pero bueno, que nada, que no vamos a tener ningún problema. Luego sí, por ejemplo, la DSi en esta esquina de aquí abajo, donde está el conector de la batería, pues ahí no tiene tornillos, sin embargo la XL sí que lo tiene. Pero bueno, como he dicho antes, son mínimas diferencias. Una vez que hayamos quitado todos los conectores y los cables, los conectores y los cables, pues nada, este de aquí, que es la pantalla superior y la cámara, no vamos a quitarlo. ¿Por qué? Porque luego a la hora de ponerlo un poquito engorroso. Entonces lo que vamos a hacer, como ya hemos quitado todo esto, lo único que vamos a hacer es tirar hacia arriba con cuidado y la vamos a dejar así, hacia un lado, hacia arriba, ¿vale? Ya tenemos aquí lo que es la pantalla. Ahora lo siguiente va a ser, pues nada, vamos a quitar lo que es el marco. Por ejemplo, esta es de color negro, lo vamos a quitar con cuidado. Podemos utilizar tanto la uña como un cútex o alguna cuchilla que podamos
meterlo así con cuidado y tiraremos. Esto hay que despegarlo con cuidado, si no se nos puede partir. Y ya teniendo el marco, ahora lo dejamos en un lado. Lo siguiente es la pantalla táctil. Pero bueno, antes de quitar lo que es la pantalla táctil, vamos a poner el marco de esta manera, porque así nos encajará perfectamente luego cuando pongamos la pantalla nueva. Bien, entonces cuando tengamos el marco colocado en su sitio, cogeremos lo que es la pantalla nueva. Y lo único que vamos a hacer, pues si vemos que tiene algún precinto puesto, algún plástico, pues lo retiraremos. Si no lo tiene, pues nada, solo tendríamos que colocarlo. Si antes hemos quitado la pantalla de esta manera, tenemos que ver que el cable de la táctil es este. Pues nada, entonces como vamos a tener que colocarla de la misma manera que se nos quede el cable en la posición anterior. ¿Por qué hemos puesto el marco anterior antes que la táctil? Pues muy sencillo, porque si la montamos en lo que sea en el aire, se nos va a quedar el marco doblado, entonces luego no va a encajar. Si le ponemos en su sitio y ponemos la táctil, pues ahora solo haciendo un poquito de presión hacia atrás, tendremos el marco en su sitio, ¿de acuerdo? Esto es un pequeño truco, pero que va muy bien. El marco ya está colocado para cuando ya lo hayamos puesto en la pantalla de imagen, pues nos va a encajar perfectamente. Bien, ahora sí que ya vamos a retirar lo que es la antigua pantalla táctil. Utilizando una cuchilla lo que vamos a hacer es separar la pantalla táctil del adhesivo e intentar que se quede pegado el adhesivo en la parte inferior, que es la pantalla de imagen. Bien, pues una vez retirado lo que es la pantalla antigua, si vemos que el adhesivo se nos ha quedado en la pantalla de imagen, mejor, porque a la hora de ponerlo pues se va a quedar pegado la táctil nueva en la pantalla. Si vemos que no hemos podido mantener la pegatina en la de imagen y se ha llevado la antigua, la pegatina colocada, pues nada, tampoco pasaría nada, se pone justamente encima, con cuidado que se quede el conector fuera de la táctil que está debajo. Ya la tenemos centrada y colocada. Bueno, pues ya ahora solo nos queda lo que es coger la placa base y volverla a llevar al sitio. Siempre tener cuidado de no dejar ningún cable oculto, porque si cerramos con los cables por debajo, pues vamos a tener que volverlo a deshacer. Siempre hay que tener, por ejemplo, el de la táctil que estoy haciendo ahora, fuera. El de la iluminación, la pantalla, el de la botonera y el de alimentación de la batería. Vale, pues nada, vamos a ir colocando. Para ello nos vamos a hacer de unas pinzas y nada, vamos a ir colocando lo que son los cables. Ahora lo siguiente, vamos a conectar lo que es el cable del Bluetooth. Si este es el Wi-Fi, me imagino que ese tiene que ser Bluetooth. Apagamos el módulo Wi-Fi y ahora pues atornillar. Yo normalmente lo que hago es cuando ya atornillo los 3 o los 4 que tenga la placa, yo lo que hago es probar la máquina sin la tapa de atrás, porque si en el caso de que falle, pues nos vamos a ahorrar tener que volver a desarmarla.
Entonces no es complicado, cogeríamos la batería, siempre hay que colocarla correctamente, porque si ahora le damos la vuelta e intentamos ponerla, lo que vamos a hacer es quemar el fusible, siempre con el, digamos, el logotipo este azulito hacia arriba. Lo colocamos, buscamos el punto exacto para que haga contacto, abrimos así en un lado y le damos. Se encenderá y ahora solo tenemos que probar a ver si funciona táctil, y como podemos comprobar sí que va. Bueno, pues para cerrar lo que vamos a tener es primero que conectar lo que son los botones, el L y el R, que va con este cable. Entonces el conector, pues nada, lo centramos y cuando veamos que lo hundimos y se queda ya fijo es que está conectado, porque es un poquito... ahora ya ha hecho clic y se ha quedado. Tendremos que ir jugando un poquito luego la posición hasta que veamos que se conecta. Una vez conectado, la dejamos bajar la tapa, cerraríamos. Cerraríamos todos los tornillos, ponemos la batería, la tapita, y en el caso de que tengamos lo que son las gomitas estas que tapan los agujeritos, pues los pondríamos. En este caso esta máquina venía sin los taponcitos de plástico, por lo tanto no los vamos a poner porque no los tenemos.